Bendiciones, bendiciones, mi hermano y mi hermana. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas el día de hoy acá, en este día de oración, de intercesión, acá en Estéreo Visión. Un saludo para cada uno de ustedes, mis hermanos, donde quiera que estén. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra poderosa para cada uno de ustedes y también orando por sus necesidades. Le habla el pastor Reinaldo Salazar. Soy el pastor del templo bíblico. Nos ubicamos en el lindo cantón de Tibás, en la provincia de San José, en Tibás. Y en Tibás nuestra dirección está de la esquina sureste del parque de Tibás. Son 500 metros hacia el sur, sobre la calle principal, diagonal a Econo. Ahí usted verá un parqueo enorme y al fondo un edificio gris con azul. Ahí en ese edificio es nuestra sala de reuniones, nuestro auditorio. Usted será bienvenido y bienvenida. Nos reunimos, nuestro culto general es el domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana el domingo, y tenemos el servicio para los niños. Tenemos también la red de jóvenes y prejuveniles, de hombres, de mujeres. Y tenemos un glorioso culto el domingo a las 10 de la mañana, si Dios lo permite. Si usted no tiene una congregación y desea visitarnos y conocer y ser parte de nuestra congregación, usted será bienvenido y bienvenida. Si usted dice, yo quiero conocer a más a Dios y acercarme a Dios, también venga este domingo a las 10 de la mañana al templo bíblico. Recuerde, Cantón de Tibás, de la esquina sureste del Parque Central, 500 metros hacia el sur, sobre la calle principal, diagonal a Icono. Usted será bienvenido y bienvenida. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ah, yo quisiera hoy, hermano y hermana, poder compartir con usted una enseñanza realmente muy poderosa. Quiero enseñar hoy acerca del oficio de un intercesor. Usted lo oyó bien, el oficio de un intercesor. Y utilizo la palabra oficio porque, hermano, es un trabajo. Está el oficio del pastor, está el oficio del apóstol, está el oficio del profeta, está el oficio del evangelista, está el oficio del pastor maestro. Pero, hermano, la Biblia nos habla muy ampliamente acerca del oficio de un intercesor. Y cuando uso la palabra oficio, es una tarea, es un trabajo, es un quehacer. Cuando conocí a Jesús, cuando conocí a Jesús, siendo un adolescente, eh, y digo conocí porque fue la primera vez que me presentaron el mensaje de salvación, y aunque desde muy niño asistía a las iglesias, nunca nadie me presentó el mensaje de salvación, sino hasta mi adolescencia, escuchando a mi pastor, el único pastor que he tenido, don Carlos Guerra Minches. Él ya partió con el Señor. Y cuando yo conocí a Jesús, a mí me llamó la atención que un líder muy significativo en la congregación hablaba de que había gente que tenía el don de la oración y que él no tenía el don de la oración. Y decía esto en función de que obviamente él no oraba, y se justificaba diciendo que es que había gente que tenía el don de la oración. Hermano, eso no es cierto. No existe en la Biblia, no existe tal cosa de un don de oración para unos y para otros no. No, porque la oración es el medio, el vehículo por el que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos con Dios. Si una persona no ora, no tiene relación con Dios. Así de sencillo. Eh, entonces, cuando escuché yo esto, yo obviamente empecé a buscar en la Biblia, nunca lo encontré. Han pasado décadas y no he encontrado en la Biblia
un solo versículo que hable del don de la oración. No. Ah, la Biblia sí nos habla ampliamente de nuestra necesidad, hermano, de orar, de acercarnos a Dios, de estar con Dios, de habitar a su abrigo, de estar en su santuario, en su habitación, en la comunión, en el secreto, en lo íntimo, de estar allí a solas con Dios, de pasar grandes temporadas, grandes periodos de tiempo en su presencia, amándolo, adorándolo, alabándolo, ministrando al Señor en ayuno, en oración, en súplica, vigilias de oración. La Biblia nos habla de eso y lo habla como algo normal en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, porque la oración es el medio, no es un fin, es el medio por el que usted se acerca y se relaciona con Dios y tiene comunión con Dios. Hace un mes precisamente desarrollé el tema de la comunión con el Señor, que era comunión y cómo disfrutar o los efectos poderosos de la comunión con el Señor. Y hoy quiero hablar acerca del oficio de un intercesor. Y bueno, igualmente, como en esa ocasión esta persona dijo que había un don de oración, igualmente hoy escucho gente hablando de los intercesores como un grupo selecto, un grupo extraño, un grupo extravagante por ahí en alguna parte que se reúnen, cuando igualmente no es cierto. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser intercesores. Ahora, la primera pregunta entonces es, ¿qué significa interceder? Esta palabra interceder, hermano y hermana, se utiliza principalmente en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento hay ejemplos hartos de la intercesión, la palabra interceder es propia del Nuevo Testamento y se origina en la palabra griega entunjano, entunjano. Esta palabra griega entunjano significa encontrar, significa conferir con, invocar, hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo del mal. Eh, esta palabra, obviamente, en tunjano, que es de donde viene la palabra interceder o intercesor, nos está hablando, hermano, de una tarea, de una responsabilidad. Eh, la intercesión como tal ante Dios, hermano, es la mayor expresión de amor y compasión por el prójimo. También es la responsabilidad, tarea y trabajo que asume un verdadero hijo de Dios para mediar, para estar entre, para ponerse en medio, haciéndose vulnerable y empático a la situación que experimentan otras personas y nos ponemos en medio para pedir, para rogar, para suplicar, para que esas personas por las que estamos intercediendo sean alcanzadas por esa gracia, por ese favor, por esa misericordia, por esa compasión de Dios. Intercedemos. La intercesión, como dije hace un momento, es la mayor expresión de amor y compasión por el prójimo. El mandamiento más significativo después de amar a Dios en la Biblia es amar al prójimo. Y muchas veces la gente tiene la idea de que amar al prójimo es darle la casa que uno tiene. Hermano, no necesariamente. Cuando usted empieza a amar a su prójimo, cuando usted es capaz de interceder por los demás, cuando usted es capaz de recordar que hay un diseño divino para que usted esté pensando en los demás. La regla de oro dice, todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con usted, hágalo usted por ellos. Esa es la regla de oro. Cuando la Biblia dice que debemos de amar al prójimo como a uno mismo, uno debe de decir, bueno, quisiera yo que hubiera alguien en este planeta, en esta vida, que estuviera intercediendo por mí ante Dios y que estuviera rogando. ¿Quiere usted que alguien ore por usted? Empiece usted a orar por otro. Esa es la regla de oro.
amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, interceder por otros, hermano, es la mayor expresión de amor y compasión por el prójimo. Vea qué curioso, hermano, que cuando Jesús está en un momento de su vida de oración, hay un acontecimiento que se registra eh, primordialmente en el Evangelio de Lucas capítulo 11, se registra donde Jesús estaba orando aparte. Y luego se acercaron sus discípulos. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Obviamente que para ese momento los discípulos ya habían notado y evidenciado que la vida de oración de Jesús era una de las cosas más importantes, si no lo más importante, de su diario vivir. Pasaba noches enteras orando, se iba al monte a orar solo, se levantaba de madrugada, se iba a las zonas desérticas a orar, pasaba orando la noche entera, tenía una vida de oración, pero apoteósica, realmente impresionante. Para ese instante, entonces los discípulos sabían que para Jesús la oración era determinante. Él entendió claramente al punto de que en Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, lágrimas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. La Biblia habla de que Jesús oraba intensamente al punto de que su sudor eran como grandes gotas de sangre mientras oraba. La vida de oración de Jesús era poderosísima. Cuando los discípulos están viéndolo orar y él termina de orar, entonces se acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Que Jesús les enseñe a orar. Y usan la palabra orar. Entonces, Jesús les menciona a ellos tres cosas. Primero, les menciona el espíritu de oración. Es lo primero, y estoy citando aquí Lucas 11. Lo primero que les enseña es el espíritu de oración. ¿Por qué? Porque les habla y les pone un ejemplo de un hombre que le llegó a medianoche un, una persona inesperada a su casa, y cuando tenía que darle de comer, descubre que no tiene lo que necesita. Entonces se va donde su amigo a esas horas y le empieza a pedir que le ayude. Jesús está poniendo esto de ejemplo. Y dice que este amigo, al que le llegó eh, una persona inesperada, este amigo le empieza a tocar la puerta a su amigo de noche pidiéndole ayuda. Y entonces Jesús usa este ejemplo para decir que el amigo que está dentro de la casa, el que le va a dar ayuda al amigo al que le llegó el invitado inesperado, se va a levantar a darle todo lo que él necesita. Y oiga, no porque sea el amigo, sino por lo importuno que fue, por lo importuno. Entonces, lo primero que Jesús le está enseñando a sus discípulos para que aprendan a orar es el espíritu de la oración, es ser importuno, es ser una persona. Se habla también de la viuda molesta que tocó y tocó y tocó: hazme justicia. La Biblia habla de ser constantes, incesantes, persistentes, perseverantes, de orar sin cesar, hermano, de estar allí. Ese es el espíritu de la oración. Y es lo primero que Jesús le enseñó. Ese espíritu es el resultado de alguien que tiene fe, de que va a clamar y a clamar y a clamar en la mañana, en la tarde, en la noche, que va a estar clame y clame, y que Dios hará justicia a los que claman a él día y noche con fe. Lo segundo que Jesús le enseña es acerca de la agenda, es de la, perdón, sí, es de la agenda. Y entonces en la agenda él habla de lo que usted y yo hoy conocemos como el Padre Nuestro. Y entonces él le dice: ustedes van a orar así. Y lo que Jesús está enseñando no es a que aprendamos a rezar, sino que contemplemos los contenidos, los temas principales de una vida de oración
y el entendimiento de qué orar. Y entonces Jesús les dice, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados. Noten la pluralidad de esta agenda. Jesús le está enseñando a sus discípulos que una vida de oración exitosa no es una vida egoísta, no es una vida que piensa en uno mismo, no es Padre mío, el pan mío, el pecado mío, no, es el Padre nuestro, el pan nuestro, perdónanos los pecados nuestros. Entonces, desde un principio, Jesús, hermano, está enseñando, hermano, la intercesión. Para Jesús, la oración más efectiva es la que siempre está pensando en los demás. Y desde luego, lo tercero que habla es del carácter guerrero. Entonces habla y dice, aparte de la agenda y aparte de la espíritu oración, les dice, ustedes tienen que ser insistentes. ¿Por qué? Porque el que pide se le da, al que toca se le abre, el que busca encuentra. Ese carácter de entender que algo va a ocurrir, ese espíritu de ser insistente y esa visión de intercesión. Bueno, precisamente, hermano, cuando nosotros vemos que la palabra entunjano, interceder en el Nuevo Testamento, aparece amplias veces, aparece con ese sentido de que nosotros tengamos esa expresión de amor y de compasión por el prójimo, que podamos ser mediadores, ponernos en medio, estar entre y suplicar y rogar por los demás. Entendiendo esto, ahora veamos, hermano, los ejemplos. Veamos y oigamos los ejemplos bíblicos de este espíritu, de este oficio de intercesor. El mayor ejemplo, hermano, el mayor ejemplo de la intercesión es Jesús. En Isaías 53:12 dice de Jesús: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Oiga esto: habiendo él, Jesús, llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego en Romanos 8:34 dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Oiga, viviendo siempre para interceder por ellos. Puedes ver, hermano, que la palabra profética de Isaías es que Jesús, aún estando en la cruz, iba a interceder por los transgresores. Luego en Lucas se registra su oración: Padre, perdónalos. Él siempre está pensando en los demás, aún en sus momentos de agonía. Hoy resucita, está a la diestra del Padre. ¿Cuál es su trabajo? Interceder, interceder por nosotros. La intercesión, hermano, es parte natural, hermano, de la vida de oración de un creyente. Cuando hablamos del oficio de un intercesor, no es que existan gente seleccionada como un equipo máster, como una especie de boinas verdes dedicados a la intercesión. No, lo normal es que todo creyente entienda que la verdadera oración a Dios nunca debe ser una oración egoísta. Y si ciertamente usted entra a orar y yo entro a orar con mi agenda de peticiones personales y necesidades personales, lo normal en la vida de oración de un creyente es siempre estar intercediendo, intercediendo por sus padres, intercediendo por sus hermanos, intercediendo por el cónyuge, intercediendo por los hijos, intercediendo
intercediendo por los parientes, intercediendo por los vecinos, intercediendo por el pastor y la familia pastoral, intercediendo por los líderes de la congregación, intercediendo por la congregación, intercediendo por el éxito ministerial de la congregación, intercediendo por la iglesia de Cristo en Costa Rica, intercediendo por los reyes, por los que están en eminencia, por todos los hermanos, intercediendo por el país, intercediendo por la paz de una nación. Eso es lo normal. Sé, y lo digo con propiedad, después de dirigir por más de 2 décadas el movimiento de oración por Costa Rica, yo puedo entender que hay algunos que son egoístas y que no tienen interés para nada de estar intercediendo, menos de unirse y de armonizar para interceder por otros. Pero ¿es eso normal? No, eso es anormal. Lo anormal es que un creyente no tenga en su libro de oración, hermano, en su agenda de oración, en su inventario de oración, lo anormal es que estas personas no tengan la intercesión por las personas. ¿Por qué es anormal? Porque la mayor evidencia del amor al prójimo empieza cuando usted empieza a interceder por los demás. Cuando usted empieza a orar por los demás, cuando para usted es de interés los demás. Note esto, hermano, que Jesús cuando habla, dice, ustedes han leído que se les dijo a ustedes ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por ellos. Al que lo maldice, bendígalo. Al que te pide la capa, dale todo lo que tienes. Para Jesús, aún en el caso más extremo, que son nuestros enemigos, la mayor evidencia de amor es orar por ellos. Por esto, hermano, por esto, la intercesión, aunque es un oficio, y lo llamo oficio, no porque sea exclusivo de algunos pocos, sino porque es una tarea que el creyente debe de tener en su haber de oración, en su quehacer de oración. Siempre debe de haber una hoja en tu libro, en tu cuaderno de oración, donde estás intercediendo por otros. Si usted dice que usted ama a su esposo o a su esposa, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo usted intercede por su esposo y su esposa? ¿Cuánto invierte? A lo mejor hay cosas feas, horribles en su cónyuge, pero están allí porque usted no ha intercedido lo suficiente, no ha bregado en intercesión de ayuno, de oración, de súplica, de gemido, para que eso feo que tiene su cónyuge no se quite. Posiblemente no se quita porque usted no intercede por él o por ella. Posiblemente hay un hijo que no está bien, no necesariamente porque él sea muy malo o muy mala, sino porque a lo mejor usted no está intercediendo como la palabra nos dice. Un vecindario, una iglesia, un ministerio no está en el nivel en el que puede estar porque posiblemente, hermano, usted no ha intercedido lo suficiente por esas personas, por esas iglesias, por esos lugares. La escritura, hermano, nos enseña a nosotros que la intercesión y que el clamor es lo que va a cambiar toda la historia de un acontecimiento, de un valle de sombra de muerte. La Biblia nos habla, escucha esta palabra, la Biblia nos habla en el libro de Job, en el capítulo 8, oiga, Job 8, 5 al 7. Si tú, aquí está dando responsabilidad, si tú de mañana buscares a Dios y rogares, oiga, y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego Dios se despertará por ti. ¿Cuándo Dios se va a despertar por usted? Cuando usted de mañana lo busca, ruega, es limpio y recto, se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La promesa de Dios, hermano, nos está diciendo que cuando alguien empieza a orar, a rogar, a buscar a Dios, las cosas van a cambiar. Bueno, la intercesión o la oración intercesora, primero, es la mayor muestra de amor que usted puede tener por otro ser humano. Segundo, es
una vida de oración normal, porque la intercesión no es algo, no es algo anormal, es algo normal. Y tercero, la intercesión existe para que podamos nosotros ser equipo con Dios, para que las cosas a nivel matrimonial, familiar, comunal, empresarial, eclesiástico, etcétera, puedan cambiar. Por eso la Biblia nos habla de que Jesús oró por los transgresores, pidió perdón porque no sabían lo que hacían, vive hoy para interceder por nosotros. Igualmente, hermano, el Espíritu Santo tiene un papel de intercesor. En Romanos 8, 26, 27 dice, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Oiga esto, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Oiga, intercede por los santos. Tenemos la evidencia bíblica de que Jesús y que el Espíritu Santo son intercesores. Son intercesores. Se ponen en medio, están entre, median, son mediadores. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Un mediador es el que se pone entre el Padre y la tierra. Ese es un mediador, ese es un intercesor. La Biblia habla de Jesús como un mediador también. Ahora, hermanos, entendiendo que la intercesión es la mayor expresión de una vida de oración normal, es la mayor expresión de el amor al prójimo, es la mayor expresión del oficio de Jesús y del Espíritu Santo hoy. Entonces viene la pregunta, ¿realmente nosotros debemos ser intercesores? ¿Puede la intercesión cambiar algo? Déjeme enseñárselo. La Biblia habla de Abraham y hay un momento, hermano, en el que Dios le dice a Abraham que viene juicio sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, en Génesis 18, 23, 24 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Luego en el verso 27 al 33 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí a 45. Y volvió a hablarle a Abraham y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Podemos ver aquí, hermano, el caso de Abraham. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra no eran ciudades buenas, eran ciudades malas. Los ciudadanos eran gente mala. Eran practicantes del homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación y todo tipo de perversión sexual. Era un nivel de corrupción enorme. Y Dios le revela a Abraham que va a destruir a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Sin embargo, cuando Dios le revela esto a Abraham, Abraham no se frotó las manos y dijo, qué rico que se mueran esos sucios pecadores, que vayan al infierno. No,
Abraham tuvo amor por su prójimo, a pesar de que su maldad, a pesar de que todo lo que hacían era perverso, a pesar de lo malo, Abraham tuvo amor por el prójimo y empezó a interceder. Empezó a interceder por 50, 45, 40, 30, 20, 10. Bueno, la Biblia registra que ahí se detuvo. La pregunta es, ¿no le respondió Dios a la intercesión de Abraham? Sí le respondió, pero le respondió de otra manera. ¿Cómo le respondió de otra manera? Bueno, resulta que en las ciudades de Sodoma y Gomorra estaba el sobrino de Abraham llamado Lot, Y en segunda de Pedro 2, 6 al 8 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, oiga, y libró al justo Lot, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Note, hermano, que Pedro habla de que en medio de todo eso hubo salvación. Ahora, ¿cómo ocurrió? El mismo carácter, el mismo oficio de intercesión que estaba en Abraham, lo tenía Lot. A pesar de que Lot se había separado de su tío Abraham, a pesar de que había hecho su propio rollo y terminó viviendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, a pesar de eso, Lot tenía el ADN de la oración. Lot tenía el ADN, la genética, el espíritu de oración. Posiblemente cuando alguien me oye hablar sobre el espíritu de oración, debe estarse preguntando de qué está hablando. Bueno, si usted va al profeta Zacarías, capítulo 14, encontrará de que la Biblia registra que Dios derramará espíritu de oración y de gracia. Así lo dice, derramará espíritu de oración y de gracia. El espíritu de oración, hermano, y de gracia es el que siempre nos está llevando a acercarnos a Dios, a estar con Dios, a estar en su presencia, a buscarlo, a amarlo, a estar siempre con los ojos abiertos, los oídos atentos. El espíritu de oración nos hace ser atalayas, nos hace ser vigilantes, nos hace ser sobrevedores, nos hace ser guardianes del muro, nos hace ser personas que están atentos, observando, nos hace videntes de los acontecimientos y nos pone en alerta para poder clamar a Dios, porque el cielo vendrá a la tierra dependiendo de alguno en la tierra que se traiga el cielo a la tierra a través de la intercesión y del clamor y de la oración. Lot aprendió que Abraham vivía con Dios, Abraham caminaba con Dios, Abraham andaba delante de Dios, Abraham constantemente estaba orando, clamando, suplicando, intercediendo, tenía una relación genuina con Dios. Bueno, en Génesis 18 vemos cómo Dios le revela a Abraham lo que va a pasar y Abraham intercede. Pero ese espíritu de oración afectó a Lot. Si en el capítulo 18 de Génesis encontramos que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, en el capítulo 19, verso 17 al 23, vemos el registro de la intercesión de Lot. Oiga esta palabra, Génesis 19, 17 al 23. Cuando los hubieron llevado fuera, dijeron los ángeles a Lot y a su familia, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero, aquí hay un pero, pero Lot les dijo, no, no, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Recuerde la intercesión de Abraham. Ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, y aquí viene la intercesión de Lot. He aquí ahora esta ciudad. Ahora Lot empieza a interceder por una ciudad. Dice, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora
ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la ciudad cuando Lot llegó a Zoar. Note, hermano, que ahora Lot empieza a interceder. Se registra en Génesis 18 cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, pero en Génesis 19, Lot, que es el resultado de la intercesión de Abraham, ahora también intercede porque él hace los cálculos, las medidas y sabe que el fuego viene sobre Sodoma y Gomorra y el ángel le está diciendo que huya hacia el monte y Lot entiende que no le va a dar tiempo, no lo va a poder lograr, que el fuego lo va a alcanzar. Entonces Lot entra en intercesión y cuando está intercediendo por una ciudad más pequeña llamada Zoar y le dice y le suplica que no destruya esa ciudad para que él pueda refugiarse en esa ciudad. Y entonces la escritura nos dice que fue oído. He aquí, he recibido, dice el texto, he recibido también tu súplica sobre esta ciudad y no la destruiré. Y luego le dice, date prisa, escápate allá. Oiga lo que le dice el ángel, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. O sea, que la intercesión de Lot estaba deteniendo el kairos, el tiempo para que el fuego descendiera sobre Sodoma y Gomorra. El ángel le dice, date prisa, apúrate, tengo un trabajo que hacer. No podré hacerlo hasta que tú no hayas entrado a esa ciudad. Podemos ver, hermano y hermana, en el caso de Abraham y el caso de Lot, un acontecimiento, hermano, en donde su intercesión, su clamor, hermano, tuvo un efecto en medio del juicio. En medio del juicio. Venía juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero Abraham intercedió. Dios rescata a Lot y su familia. Y aquí estamos hablando, hermano, del rescate de una familia. Pero luego vemos a Lot intercediendo porque sabe que no le va a dar tiempo. Intercede por una ciudad pequeña. Y el Señor le dice, he oído tu súplica, he recibido tu súplica. No voy a castigar esta ciudad, métete. Eso sí, apúrate porque me estás deteniendo. No puedo iniciar el trabajo del juicio hasta que tú no estés a salvo. Es aquí, hermano, donde nosotros podemos ver los primeros indicios. Los primeros vestigios, hermano, del poder de la intercesión o de la oración intercesora. Puede que las cosas no sean fáciles. Puede que las cosas no sean sencillas. Puede que las cosas sean bien difíciles. Puede que haya juicio de Dios inclusive. Pero aún tu oración puede cambiar y mejorar las cosas. En el libro del Éxodo, en el libro de Números, capítulo 11, verso 2, podemos evidenciar, entre otros textos y acontecimientos bíblicos, podemos evidenciar la intercesión de Moisés. Vimos la intercesión de Abraham, vimos la intercesión de Lot, ahora veamos la intercesión de Moisés, Números 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Oiga, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Note que en medio, hermano, de un juicio divino, hay un gemido del pueblo. El pueblo habla a Moisés y Moisés ora a Dios. Ora a Dios y aquel fuego que venía como juicio de Dios se extinguió, se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Porque alguien se puso en la brecha. Alguien se puso en medio para interceder. Un cuarto ejemplo, hermano, es el caso de Aarón. En Números 16, 44 al 48 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación
y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés le dijo, oiga esto, y corrió. ¿Dónde corrió? Dice, en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Oiga esto, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Ahora tenemos no solamente a Moisés intercediendo, lo que ocasionó que el fuego del campamento se acabara, sino que ahora hay una mortandad, hay un ángel de muerte sobre el campamento de Israel. Y entonces Aarón toma el incensario y se va a meter en medio del pueblo, entre los muertos y los vivos. Hizo expiación, puso el incienso. Recuerde que el incienso, a la luz de la Biblia, es la oración que llega delante de la presencia del Señor. Puso incienso, oración, hizo expiación, pidió perdón por el pueblo, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Obviamente, hermano y hermana, tenemos acá otra evidencia de un hombre que ora a Dios no por sus necesidades personales, sino que está orando por el pueblo, y a causa de esa intercesión las cosas cambiaron. Otro ejemplo, hermano, del Antiguo Testamento es el caso de Elías. En Santiago 5, 17 al 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El relato amplio de este acontecimiento se registra en 1 Reyes 17 y 1 Reyes 18. Pero Santiago en el Nuevo Testamento hace un resumen de esa intercesión. Y la Biblia dice, hermano, en 1 Reyes 17 y 18, que Elías subió al monte y puso su cabeza entre sus rodillas, se postró, se tiró al suelo y empezó a orar, a interceder fervientemente. Primero oró para que el cielo no diera la lluvia, y cesó la lluvia. Pero luego oró para que el cielo diera la lluvia, y a causa de la intercesión de Elías, hermano, el cielo se abrió y causó efecto sobre la tierra. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba intercediendo bajo el entendimiento de la voluntad de Dios, del diseño de Dios. Otro ejemplo, hermano, es el ejemplo de Nehemías. En Nehemías 1 al 6 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta y vergüenza, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Oiga, cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus oídos, tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Por quién? ¿Por él? No, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando uno lee todo el libro de Nehemías, encuentra que Dios respondió a la oración de Nehemías. Y Nehemías fue autorizado y enviado por el emperador del imperio medo-persa para que regresara a Jerusalén y restaurara los muros de Jerusalén. Pero ¿dónde empezó esa victoria?
en un hombre que oró intercesoramente por la crisis de un pueblo. El otro ejemplo que tenemos, hermano, es el caso de Daniel. Es el caso de Daniel. En Daniel capítulo 9, verso 1 al 4 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Jehová, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Note, mira nuestras desolaciones. No dice mira mis desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Puedes ver entonces, hermano, cómo el clamor y el gemido de Daniel era por su pueblo. Era un intercesor. El clamor, el gemido de Nehemías era por su pueblo. El clamor de Elías era por su pueblo. El clamor de Aarón era por su pueblo. El clamor de Moisés era por su pueblo. El clamor de Lot era por una ciudad. El clamor de Abraham era por la misericordia de Dios ante las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ciertamente, hermano, la Biblia nos dice en Ezequiel 22:28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Oiga esta palabra, Ezequiel 22: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Dios está buscando un hombre que se ponga en la brecha. Alguien, hermano, que sea un guerrero. Salmo 149, 6, 9 dice: exalten a Dios con sus gargantas, espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Jeremías 51:20 dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Salmo 102, 19, 20 dice: porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Jeremías 29, 7 dice: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Oiga, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Termino esta enseñanza. 1 Timoteo 2, 1 al 4. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ciertamente, hermano y hermana, si hay algo que Dios está esperando, es que haya un entendido en la tierra que busque a Dios en oración intercesora, que exprese lo más maravilloso de la oración intercesora: amor al prójimo, para que las cosas cambien. Oramos. Padre bueno, en esta hora, Señor de misericordia,
nos unimos con todos nuestros queridos hermanos y hermanas que están hoy acá en Estéreo Visión orando este día de oración. Yo te pido que tú derrames, Señor, espíritu de oración y de gracia, que tú derrames espíritu de fe, Señor, en nuestros corazones como hijos tuyos, y que podamos tener el entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y de revelación y de entendimiento para comprender, Señor, que tú has decidido cambiar la realidad y la historia de matrimonios, familias, barrios, comunidades, naciones a través de tu pueblo. Somos embajadores, somos servidores, somos tu boca, somos tus manos, Señor. Somos el medio con la unción del Espíritu y la gracia de Cristo, Señor, para que a través de la oración y la intercesión, Señor, podamos cambiar los destinos de las familias, de los barrios, de las iglesias, de las naciones. Hoy clamo a ti, Señor, para que tú derrames ese espíritu de oración y de intercesión en tu pueblo, Señor. Y también clamo por todos los hermanos y hermanas que han llamado acá a Estéreo Visión el día de hoy para presentar sus necesidades espirituales, las necesidades de salvación, de reconciliación, de restauración. Señor, que tú puedas traer sanidad emocional. Señor, que tú puedas traer, Señor, sanidad física, que tú puedas dirigir los pensamientos, las decisiones, los criterios que deben de tomar, que tú puedas iluminar el camino que hemos de tomar, que tú nos guíes a toda verdad, que tú puedas traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestros ojos, oídos, boca, Señor, a nuestro cabello, a nuestro sistema, Señor, óseo, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema muscular, que traiga sanidad a nuestro cuerpo, que tú puedas traer sanidad a nuestras finanzas, nos saques de deudas, Señor, nos ayudes a pagar lo que tenemos que pagar, que podamos salir adelante, sácanos de la insuficiencia, de la escasez, llévanos a la suficiencia, la abundancia y la sobreabundancia, Señor. Bendice nuestras empresas y trabajos, bendice nuestros hogares y matrimonios y familias, bendice a nuestros hijos, bendice nuestras empresas y trabajos, Señor, bendice nuestras iglesias, a los pastores, Señor, a la nación entera, bendice este país, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Te bendigo mil veces, sigue orando acá en Estéreo Visión, bendiciones.